Sí, sí. Dale, perfecto. Correcto. Bien. En el día de hoy, dependiendo de cómo vamos con el tiempo, veremos o dos presentaciones o tres presentaciones. Esta presentación está más vinculada con lo que ya estuvieron viendo en el TP2, que ya estuvieron viendo con Nicolás, del tema de factor de seguridad, pero ahora aplicada a fundaciones. Ya vimos el factor de seguridad, ya saben lo que es SSR, pero cómo esto se vincula ahora con cosas que no son taludes. Entonces la primera presentación es de esto, y después ya entramos en el siguiente grupo, tema de la materia. Seguimos dentro de lo que es modelos con plasticidad con endurecimiento, pero nos adentramos en elementos estructurales para después hablar de fundaciones no, perdón, de excavaciones, anclajes y todo ese subset que es parte del TP3. Sigue siendo plasticidad con endurecimiento, pero ahora con esto cerramos fundaciones y avanzamos a lo que son excavaciones. De ahí tendremos un TP de excavaciones. Terminado esa unidad, avanzamos después con el último, con el tema de viscosidad y creep, y después con túneles, que es el tema adicional de la materia, en el cual no pedimos trabajo práctico. Pero bueno, dicho todo el preludio, avanzamos con factor de seguridad, que ya saben lo que es factor de seguridad, o sea, ustedes saben lo que es el SSR, y saben que justamente cuando analizan el factor de seguridad con SSR, lo que están haciendo es a todos los puntos de la malla empezar a reducir la resistencia y reducen resistencia hasta que el modelo colapsa. Cuando hacen eso, perdón, ¿dónde está mi control? Ahí está. Cuando hacen eso, el ángulo de fricción que inicialmente podía haber sido 33 grados, lo reducen a 32, 31, 30, 28, 29, 29, 28, 27, etcétera, hasta que esto colapsa. Y cuando el SSR es un valor muy alto, ese ángulo de fricción se distorsiona considerablemente. Y lo otro que va pasando es que tal vez este punto inicialmente estaba cerca de su capacidad máxima y este punto estaba muy lejos de su capacidad máxima, y a medida que vamos reduciendo los parámetros vamos generando una cadena de puntos en falla, y finalmente cuando tenemos una cadena completa es que nuestro material colapsa. Lo que pasa cuando hacemos esto es que si este valor SSR es muy alto, la superficie de falla que generamos no es una superficie de falla realista. Porque el ángulo, esta curva que toma la superficie de falla de las fundaciones depende del ángulo de fricción. Y si yo tenía un ángulo de fricción de 33, hubiese dado algo más abierto. Esto me daba con 33, pero empecé a reducir, 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 y eventualmente si ese ángulo de fricción tiende a cero, esa falla tiende a ser un círculo. Entonces la superficie de falla que dan estos problemas cuando el SSR es muy alto, o sea, un SSR de 2,5, da superficies de falla no realista, que es algo que tenemos que tener en cuenta cuando cuando vemos este tipo de problemas, cuando informamos superficies de falla, esa superficie de falla se ve bastante distorsionada. Que es distinto a lo que hacemos si queremos calcular FOS. Si yo quiero calcular el FOS como normalmente entendemos FOS, lo que tengo acá es una carga inicial, P, y lo que voy a hacer es agregar carga y agregar carga hasta que el modelo colapsa. Y cuando hago esto de aumentar la carga, no estoy cambiando el ángulo de fricción, entonces la superficie de falla que me hubiese ocurrido es la superficie de falla con mi ángulo de 33 grados. Esto hace que cuando quiera calcular factor de subida de la forma típica, que es aumentar carga hasta que colapse, no se hable muy bien con el valor del SCR y no se va a hablar ni con el mismo valor, o sea, un SCR de 1,5 va a estar vinculado con un FOS de 3, 4, entonces cambia el número, y adicionalmente la superficie de falla que sacamos del análisis de SCR no va a ser lo mismo que la superficie de falla que sacamos de un análisis de factor de seguridad. Depende de lo que estamos haciendo, vamos a querer calcular uno o el otro, pero tenemos que saber que son cosas distintas ahora, que no lo eran en talud. Adicionalmente,
cuando estamos pensando en factores de seguridad requeridos, tenemos el problema adicional de que no hay, o sea, hablo muchas veces, te estoy diciendo, estoy hablando del típico factor de seguridad que calculamos en fundaciones, pero tampoco hay un típico factor de seguridad calculado en fundaciones. Cuando tengo esta fundación y le quiero calcular justamente la resistencia, analíticamente hay varios procedimientos posibles. Tenemos la fórmula de Terzaghi, entre otras, para justamente calcular resistencia de fundaciones. Y lo que nos piden las normativas generalmente son factores de seguridad de un cierto número, y no especifica qué. Y si yo esta misma base la calculo con la fórmula de Terzaghi o con la fórmula de Meyerhoff, da valores distintos. Y las distintas normas, los distintos procedimientos, los distintos métodos, nos van a dar números distintos y no sabemos cuál está bien, porque son distintos métodos con distintas hipótesis. Y en este caso, inventando números, Meyerhoff da 3,3, Terzaghi da 2,8. Y la pregunta es, ¿este método está verificando lo que me pedía mi norma de factor de seguridad de 3? Y la realidad es que esto no tiene respuesta porque está mal formulada la pregunta. Cuando vemos una norma que especifica un número, la realidad es que debería especificar según qué procedimiento quiere calcular este factor de seguridad. Es decir, un factor de seguridad de 3 no sabemos qué quiere decir realmente y es aún mayor distancia cuando pasamos a CCR. Es decir, siempre que vemos estas tablas y estas tablas nos piden cierto factor de seguridad, no está claro de qué método con qué método tendríamos que calcular este factor de seguridad. Terzaghi me da una cosa, Meyerhoff me da otra cosa, y numéricamente si yo empiezo a aumentar la carga hasta que el modelo deja de colapsar, me va a dar otra cosa más, por más que esas tres cosas sean factores de seguridad. Entonces, generalmente cuando estos valores que nos hablan de factores de seguridad apuntan a la idea de aumentar carga hasta que colapse, y los distintos métodos me van a dar números distintos, pero más o menos cercanos. Generalmente, cuando vamos ahora a lo que es elementos finitos y le calculemos el SCR a esta base de acá, esto sí va a estar muy distanciado respecto a lo que es el factor de seguridad. O sea, el SCR no va a tener nada que ver con el factor de seguridad y tenemos que entonces entender si la norma me pedía un factor de seguridad de 3, ¿qué sería eso razonable para un SCR? Si queremos calcular y analizar utilizando SCR. La razón que esto es importante en el caso de fundaciones y no en el caso de taludes es porque cuando yo tenía taludes, en los taludes, si mi talud está en este punto, o sea, tiene este punto como tensión inicial, esto es lo que solicita mi estructura, porque llegué hasta este punto, esta es la resistencia, y el factor de seguridad es el valor de la resistencia dividido el valor que solicita mi estructura. Eso es el FOS. El SCR, en cambio, es cuánto tengo que bajar esta pendiente, este ángulo de acá, cuánto tengo que disminuir ese ángulo para que mi estructura colapse. Y en el caso de taludes, como vimos antes, el cociente entre la tangente de este ángulo y la tangente de este ángulo es igual al cociente entre esta longitud y esta longitud. Entonces, para taludes, factor de seguridad y SCR me estaban dando el mismo número. Pero ahora cambia el problema. Cuando tengo una base, abajo de la base, a medida que voy aumentando la carga, cuando yo aumento la carga de esta base, aumentan las presiones debajo de mi base, como aumenta la presión abajo de mi base, aumenta la resistencia que puede tomar nuestro suelo, porque a mayor confinamiento, mayor resistencia. Y entonces sucede que si esta es la trayectoria de mis solicitaciones y llegan hasta acá, lo que se entiende como factor de seguridad es sigo aumentando esta carga en la misma trayectoria hasta que toco mi superficie de falla. Y lo que hago es dividir esta longitud de esta flecha larga por la longitud de esta flecha más corta. Y cuando divido esa flecha larga por esta flecha corta, da más o menos 2,5. Y eso es lo que llamamos factor de seguridad.
factor de seguridad para esta base, en este caso inventado, es 2,5. Pero SCR sigue siendo lo que antes llamamos SR, el cociente entre este ángulo, el ángulo de la línea punteada más marrón, dividido el ángulo de la línea punteada roja. Y el cociente de esos dos ángulos sigue siendo 1,5. Entonces, mientras que para taludes el factor de seguridad y el SCR dan generalmente el mismo valor, para bases, para fundaciones, para el resto de las estructuras, el factor de seguridad ya no va a ser lo mismo que el SCR. Y vamos a tener estas distancias y cuál es la relación entre factor de seguridad y SCR va a depender de cada estructura en particular. Entonces, por ejemplo, si queremos pasar de factores de seguridad a SCR, lo que tenemos que hacer es justamente vincular estos valores y podemos hacer verificaciones analíticas para ver, para casos conocidos o para casos con solución analítica propuesta, cómo se comparan estas dos cosas. Simplificando el caso de una base a lo que es la resistencia NQ de Terzaghi, lo que tenemos es, si tenemos un suelo que tiene un ángulo de fricción de 30, el ángulo de fricción de 30, entramos a los ábacos o a las fórmulas, porque esto ya está, por suerte, tabulado, tenemos fórmulas de estas curvas, pero bueno, entramos al ábaco, un ángulo de fricción de 30 significa un NQ de 18,4. Si ahora queremos ver cuál es el factor de seguridad asociado a un SCR de 1,5, lo que tenemos que ver es cuál sería el NQ vinculado a esta reducción de parámetros. Entonces, lo que hacemos es agarrar la tangente de 30, dividirla por SCR, por 1,5, obtenemos un valor. Con eso obtenemos un ángulo de fricción reducido. Con ese ángulo de fricción reducido entramos al ábaco, buscamos el NQ que sale de esto, que es más o menos 8, 7,14, ahí lo tenemos en el costadito, y el factor de seguridad asociado a un SCR de 1,5 es 18 dividido 7,14, que nos da 2,57. Es decir, el factor de seguridad, simplificando el problema simplemente al NQ de Terzaghi, de un SCR de 1,5 es un FOS de 2,57. Y este tipo de procedimiento lo tenemos que hacer para cada problema que tenemos y va a cambiar en función del ángulo de fricción y va a cambiar en función del problema que estamos analizando. Entonces, siempre que tengamos una norma que nos diga un FOS y queremos pasar a SCR, tenemos que hacer este procedimiento, y también si nosotros calculamos el SCR del programa y queremos ver cuál es el FOS asociado, tenemos que hacer el mismo procedimiento. Y podemos hacer esto con cuentas analíticas, o sea, lo que vamos a hacer es cómo pasar de la cuenta analítica al ejemplo numérico, o hacer un procedimiento similar con las otras opciones que tengamos de FOS. Pero bueno, si queremos convertir el factor de seguridad analítico, y en él lo que vamos a ver a continuación es, según la fórmula de Terzaghi, a un SCR, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de Terzaghi, aplicarla con los parámetros reales del suelo, y eso nos da la carga última de Terzaghi. El factor de seguridad, si nosotros tenemos el factor de seguridad, el número este lo conocemos, entonces podemos calcular la presión admisible como la carga última dividido el factor de seguridad que conocemos, que nos daría, por ejemplo, una normativa. Y ahora, para calcular cuál es el SCR asociado a este factor de seguridad que me dio la normativa, lo que tengo que hacer es calcular por tanteos sucesivos, o sea, y empezar a probar números hasta que la fórmula de Terzaghi, pero ahora con los parámetros reducidos, me den este mismo valor de carga admisible. Y esto itero y pruebo hasta ver qué valor de SCR, o sea, qué tanto tuve que haber reducido mi parámetro para que la carga me dé igual a la carga admisible. Y ahí determino cuánto es el SCR. Esto me sirve nuevamente si yo tengo una norma, que la norma me informa esto, y quiero saber
para un factor de seguridad numérico que me estaría pidiendo la norma. Hago el procedimiento y calculo el SCR vinculado, asociado a esa norma. Ahora, si tengo el procedimiento al revés, yo hice mi modelo numérico. Mi modelo numérico me dio un cierto SCR y quiero ver cuál es el factor de seguridad asociado a este SCR. Lo que tengo que hacer es esto mismo, camino inverso. Como tengo el SCR, tengo los parámetros del suelo iniciales y puedo calcular los parámetros reducidos. Y ahora conozco los parámetros reducidos y conozco los parámetros iniciales reales del suelo. Puedo calcular la carga reducida con los parámetros reducidos, la carga última con los parámetros iniciales, y el factor de seguridad es el cociente entre estos dos números. Entonces, si tengo el SCR del programa de elementos finitos, puedo calcular cuál sería el factor de seguridad asociado a ese problema. ¿Se entendió esto? Sí, sí se entendió, Felipe. A continuación es simplemente el ejemplo que voy a pasar medio rápido de esto mismo, pero para un caso particular. Si tenemos una zapata cuadrada, tenemos propiedades del suelo, podemos calcular la carga última. La norma nos dice que esta fundación requiere un factor de seguridad de 3. Eso me daría una carga admisible de 795. Y entonces empiezo a probar SCRs hasta que la fórmula con parámetros reducidos me da 795. En este caso particular, el SCR vinculado a este factor de seguridad de 3 es 1,5. Para que tengan una idea, es justamente aplicando esta fórmula en bases superficiales, un factor de seguridad de 3 implica un SCR de 1,5. Lo mismo, pero versión inversa. Esa misma zapata yo la calculé numéricamente. Numéricamente el programa me arrojó 1,2. Si tengo 1,2, fórmula de Terzaghi, o sea, fórmula de capacidad de carga, calculo una carga reducida, tengo la carga última de los parámetros iniciales, y eso me da un factor de seguridad de 1,73. Lo de recién, que pasé rápidamente, son dos ejemplos numéricos para cómo pasar de factor de seguridad de SCR o de SCR a POS. Esto que expliqué recién para una base cuadrada, habría que hacerlo para cada problema de geotecnia que tenemos. Y entonces, un SCR de 1,5, que para que tengan una idea, un SCR de 1,5 es el factor de seguridad numérico que solemos querer en análisis drenados de seguridad. Un SCR de 1,5, en el caso de un empuje pasivo, nos da un factor de seguridad entre 1,7 y 1,4. El valor exacto depende de los parámetros del suelo, o sea, justamente no es un solo valor, depende de ciertos factores, pero más o menos SCR de 1,5 entre 1,4 y 1,7. Para lo que es capacidad de fundaciones, SCR de 1,5 estás entre 2,8 y 5,2. Capacidad de carga de punta de pilotes, SCR de 1,5. Está vinculado a un factor de seguridad de entre 3 y 7. Y en realidad estos valores altos están también muy vinculados a problemas de estabilidad numéricos. O sea, hay ciertos problemas como capacidad de carga en la punta de un pilote que es difícil de modelar numéricamente. Entonces, SCR no es un valor estable convergido, y por eso también un poco la incertidumbre y los valores altos de estos factores de seguridad. Pero SCR de 1,5, esto para capacidad de punta de pilote. En el caso de fricción lateral, el SCR vuelve a ser igual que el FOS. Si nosotros tomamos resistencias y esa resistencia tau está vinculado a un factor constante, el factor de seguridad es igual al SCR. Esto es similar a lo que pasaba en lo que era seguridad no drenada. Vieron que cuando vimos la clase pasada, seguridad no drenada, cuando hablamos de Jansep y estas
la resistencia no drenada está vinculado a que tau resiste un valor constante, igual que fricción lateral, y en esos casos factor de seguridad es igual al SSR. Y como vimos en clases pasadas, en estabilidad de taludes el factor de seguridad es más o menos el SSR, y en el caso que estamos haciendo estabilidad de taludes, voy a atreverme a decir de la forma correcta utilizando métodos tipo Morgenstern. Cuando usamos métodos de cálculo buenos, el factor de seguridad es exactamente igual al SSR. Bien, hasta ahí, factor de vinculación con vinculación. Ahí cerró lo que es factor de seguridad y SSR. ¿Alguna consulta o sigo avanzando con la presentación? Bien, Creo que puedes seguir, Feli. Yo no dale. tengo consulta. El resto de la presentación es cosas que también vimos con el tema de taludes, pero aplica a fundaciones y al resto de las cosas, y es siempre verificar los resultados que estamos analizando y cómo poder llegar a superficies de falla razonables. Tenemos que analizar que siempre que se forme una superficie falla, siempre que informe un valor SSR, no solo converja el SSR, sino que la superficie sea una superficie razonable. En este caso, con esta malla, está dando un factor de seguridad de 1,75 en el fondo de esta excavación. Y esto es un problema numérico únicamente por el tamaño del elemento. Si volvemos a correr los mismos parámetros, pero refinando, usando menores elementos en esta zona, que es la zona complicada de converger dentro de mi modelo, al refinar el problema, el SSR aumenta y vemos correctamente formada un mecanismo de falla. Es paréntesis, pero el tema de mecanismo de falla aplica no solo a elementos finitos y no solo a SSR, sino a cualquier método numérico. Si estamos usando equilibrio límite, siempre hay que verificar que esa falla sea cinemáticamente posible. Pero bueno, analicemos la falla y verifiquemos por qué está fallando esto, si es por un problema superficial de cohesión o por falta de cohesión, o si es un tema de tamaño de malla. Y solo informemos superficie de falla correcta. El otro tema que tenemos que tener en cuenta en cualquier estructura que estamos calculando, y no solo taludes, es el problema de las fallas locales. Si se acuerdan, cuando vimos taludes, vimos que el talud, si tiene cohesión nula, fallaba muy superficialmente, en un solo punto de Gauss. Ese tipo de problemas pasa en muchos otros problemas donde me parecen fallas locales, a veces numéricas y a veces fallas locales posibles, pero que no nos interesan a nosotros analizar. Entonces, en el caso acá temporalmente durante la construcción nos da una falla local con un menor valor de CCR, pero tal vez esto lo podemos admitir, entonces tenemos que de alguna forma intentar evitar esta falla, y para evitar esta falla lo que solemos hacer es justamente elegir esos pedazos de suelo, lo que llamo clúster, esos volúmenes, estos elementos que están fallando, decirle que en esa zona no reduzca parámetros y entonces encontrar la falla real o la falla más global que estábamos buscando, que en este caso en este caso lo que estamos viendo es una falla del suelo arriba de nuestra excavación, de nuestro túnel, que está cayéndose, está fallando esta parte del suelo. Y esta es una falla global mucho más importante que local dentro de mi túnel. Entonces, a veces las fallas son numéricas, a veces las fallas no son de interés, y a veces las fallas locales sí son de interés, pero también queremos calcular una falla global, y dentro de elementos finitos, la opción que tenemos es pedirle que en cierto sector no me reduzca parámetros resistentes. Respecto a lo que es factor de seguridad, vimos la clase pasada justamente el tema de factor de seguridad drenado y no drenado, y que no tiene sentido calcular o solo drenado o solo no drenado y ver cuál de los dos es peor. Lo mejor es calcular
ambos factores de seguridad, ambos mecanismos de falla posible. Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros analizamos SSR, mientras más grande es el SSR, más estamos reduciendo la resistencia en nuestro suelo, a la redundancia, y le estamos reduciendo la resistencia a todo el problema, y eso genera que en este tipo de problemas más zonas de mi terreno entren en plasticidad, porque justamente reduje la resistencia, entonces es más fácil que plastifique, entonces es más fácil que se reduzca la resistencia, el módulo secante empieza a degradarse, y en el caso que esté analizando análisis no drenado, se me generen más presiones de poro. Entonces, al igual que vimos durante la clase pasada, cuando hacemos SSR no drenado, tenemos que usar dilatancia nula. Si nosotros le ponemos dilatancia al valor del SSR, el SSR tendía a infinito. O sea, si la dilatancia era positiva, tendía a infinito, si la dilatancia era negativa, tendía a infinito. Pero siempre que le ponemos dilatancia a un problema de factor a una etapa de safety no drenada, o tiende a cero o tiende a infinito. Entonces, lo mejor es no usar dilatancia. Una posible solución, o tampoco solución, una posible mejora al problema este de que el factor de seguridad tiende a infinito, es que la razón que el factor de seguridad en el análisis no drenado estaba tendiendo a infinito era porque el suelo cuando quiere dilatarse y no puede dilatarse, empieza a generar presiones de poro de succión, y esa succión aumenta, 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 y mientras más succión, más resiste mi material, y eso tiende a infinito. Dentro de estos programas hay una opción que se llama Cavitation Cutoff, que es lo que le tenemos que prender Cavitation Cutoff y dar un valor máximo de presión. Esa presión es la máxima succión que podría generar nuestro problema. Y lo que hace eso es ponerle justamente un cutoff, un corte a la succión, y entonces le genera un corte al aumento de la resistencia que podríamos tener. Esto controla parcialmente el problema, pero no es una solución en el caso del SSR. En el caso, el Cavitation Cutoff es una muy útil herramienta para utilizar durante modelado de las etapas, pero no es una solución a lo que es SSR. Es mejor no ponerle dilatancia. Felipe, solo para confirmar, el no poner dilatancia es en la etapa de safety, mencionaste, ¿puede ser? Correcto. Sí. Durante la construcción vos podés ponerlo para intentar modelar correctamente la construcción lo mejor posible, pero en la etapa de safety, el material que tiene la etapa de safety, si tiene dilatancia, te tiende a cero o infinito. Y si querés tener en cuenta, tenés que usar un material, hacer un cambio de material y después calcular del safety. Bien, gracias, Felipe. Lo otro que tenemos que tener cuidado cuando hacemos análisis no drenado es que cuando nosotros hacemos estas etapas de safety, tanto en Plaxis como en FLAC, los modelos lo que hacen es convertir el modelo que estemos utilizando a Morculom y calcular todas las iteraciones del valor del SSR en un modelo de Morculom. O sea, si nosotros estamos usando HSM o HSS, lo que se fija es el módulo secante antes de empezar la etapa de safety. Ese módulo se lo asigna a un nuevo material interno de Morculom y empieza a iterar con el modelo de Morculom. No itera con el modelo de HCM o HSS o el modelo que estemos utilizando, lo transforma al Morculom degradado, pero con módulo constante y plasticidad perfecta, y empieza a iterar con Morculom. Esto, si estamos en análisis drenado, no es un problema, pero cuando vamos a análisis no drenado, es un problema, porque como saben ustedes, los modelos de plasticidad perfecta, en trayectorias no drenadas, no captan correctamente el comportamiento del suelo. Entonces, es un problema.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo mismo que dijimos antes, nunca poner dilatancia, pero el tema de que aunque no tenga dilatancia, el modelo Morculom no capta correctamente el comportamiento. Entonces, cuando hacemos un análisis de seguridad utilizando HSM no drenado, no va a captar correctamente la presión de poro, porque justamente el modelo, como va a ser Morculom, se va a comportar, si se acuerdan, vamos a dibujarlo. Cuando tenían una trayectoria de Q de plasticidad perfecta, y esta es mi superficie de falla, Morculom lo que hacía era, no sé por qué me hace eso, ir recto hasta arriba. Y era elástico hasta que plastificaba. Y lo que debería haber hecho es una curva. Es lo que pongo en verde, es lo que hacen los suelos, y Morculom se va derecho para arriba. Como se va derecho para arriba porque es elástico hasta que plastifica, la mayoría de la malla va a quedar en rango elástico y no va a estar generando presiones de poro, no va a estar generando correctamente presión de poro. Y esa presión de poro que genere la va a calcular mal. Entonces, esto es un problema y hace que el SSR de los modelos de plasticidad perfecta en análisis no drenado sigan estando mal. Y hay dos soluciones para esto. Uno es no usar, hay tres soluciones en realidad. La primera es no usar HSM y usar Jansep para resistencias no drenadas. La segunda es lo que vamos a explicar ahora, y es si queremos utilizar HSM o HCS para las etapas de safety no drenada, es verificar qué tan razonable esté comportándose el análisis, la etapa de safety, o sea, qué tan razonable esté comportándose esto de transformarlo en Morculom y avanzar con Morculom. Y para ver qué tan razonable es esto, justamente lo que tenemos que ver es cuánta presión de poro está generada en la etapa de safety, y más fácil de ver cuánta presión de poro genera la etapa de safety, lo que es conveniente es agarrar un material tipo HSM, hacer la construcción, hacer un análisis de seguridad, pero ignorando el comportamiento no drenado, y eso me da un valor drenado, y volver a hacer otra etapa de seguridad, pero considerando el comportamiento no drenado, para el mismo material, calibrado de la misma forma. Si estos dos números son razonablemente parecidos, puedo informar que la seguridad no drenada es SSRU, solo si son razonablemente parecidos. Ahora, si esos dos números son muy distintos, o sea, si el no drenado me da 1,3 y el drenado me dio 2, es muy grande, y entonces este de acá no es un valor confiable. Como no es confiable, pasamos a la segunda etapa, que es ahora, yo de acá entonces saqué un valor de 2, de acá saqué un valor de 1,3, son muy distintos, avanzo a la segunda etapa y ahora es, agarro mi modelo con plasticidad HCM o HCS. Manualmente le hago una copia, le reduzco los parámetros yo. Y le reduzco los parámetros usando el menor SCR de los dos que calculé antes. Antes me daban 2 y 1,3, el menor es 1,3. Reduzco los parámetros de mi modelo, o sea, el C y el Φ. El C lo reduzco por 1,3, la tangente de Φ la reduzco por 1,3. Y cambio los materiales a este nuevo material ficticio. Y ahora vuelvo a calcular un factor de seguridad drenado y no drenado. Si son parecidos, ese es mi factor de seguridad no drenado. Si no son parecidos, itero hasta que me converja. Una vez que me converge, el factor de seguridad no drenado real es el, el producto de todos estos valores que fui calculando. O sea, inicialmente este me dio 1,3,
reduje todo por 1,3, volví a calcular factor de seguridad y esto me dio, digamos que 1,15. Si ese 1,15 del no drenado es parecido al del drenado, hago 1,3 por 1,15 y eso me da el factor de seguridad no drenado calculado con HC. Esta es la opción 2. ¿Se entendió la opción 2? Es bastante engorrosa, pero si no se entendió voy de vuelta. El SSR2 que adoptaría sería hasta que converja, ¿no? O sea, el valor final de cuando ya el drenado y no drenado son parecidos. Sí, hasta que estos dos son parecidos. Okay. Esta es la opción 2. O sea, si hacemos Jansep me da razonable de 1. Si queremos usar HCM, esta es una opción, empezar a calcular una serie de cascadas de etapa safety. Tampoco cascada porque no es que colgamos una de la otra, pero varios etapas safety. Y la opción 3, que no está en las diapositivas, es nosotros manualmente hacer la iteración que debería hacer Plaxis para buscar el SSR. La idea no está acá, entonces no puedo mostrar nada y puedo ir a una pantalla en blanco. Pero la idea justamente del SSR es reduzco parámetros hasta que colapsa el modelo. La opción 3 sería yo manualmente agarrar mi material y reducirle parámetros e ir probando distintos valores hasta que de forma iterativa consiga cuál es el valor del SSR que hace colapsar mi modelo. Es decir, pruebo 1,3. O sea, reduzco parámetros, hago un nuevo material reduciendo parámetros por 1,3. Me fijo si converge, hago una nueva etapa, pero ahora con parámetros de 1,7. Me fijo si converge, no converge, entonces está entre 1,3 y 1,7. Y vas iterando hasta que ves cuál es el valor que le tendrías que dar a la resistencia de tu suelo para que colapse. Y esa sería la opción 3, calcular el SCR manualmente. Iba a decir algo y ya me olvidé. Importante, siempre que nosotros tenemos, y vuelvo a mi pantalla en blanco, siempre que tenemos un material, un modelo, y ese modelo le cambio los parámetros, si no hago nada más que hacer un cambio de material, si no hago nada más que hacer un cambio de material y no hago un cambio en las cargas, los programas de elementos finitos no saben qué resolver. Entonces, siempre que haga un cambio material en el medio de un modelo, es conveniente hacer también un cambio en las cargas. Hacer un cambio en las cargas puede ser agregar en el costadito del modelo una carga de mentira de 0,1 kilopascales o cambiar ligeramente la densidad de 20,1 a 20,101. Siempre que cambiemos un poco las cargas, ahora el programa tiene algo para hacer. Porque si yo tengo una etapa y la etapa siguiente tiene las mismas condiciones, pero con otro material, no hay nada que resolver. Siempre en elementos finitos lo que calculamos es el desequilibrio de carga. Y si no hay ningún desequilibrio, no hay nada que calcular y los programas hacen lío. Hacen lío quiere decir, a veces los calculan bien, a veces te dice que no está logrando converger y a veces en ciertos modelos constitutivos avanzados resuelven mal el problema. Entonces, recuerden, siempre que cambien un material en la mitad de un modelo, les recomiendo cambiar ligeramente algo. Si se entiende eso, avanzo. Sí, se entendió, Felipe. Y para traerlo un poco más a lo que ya hemos hecho, en el TP, por ejemplo, cuando pasábamos de material linealmente elástico a alguno de morculón, en algunas, seguramente yo lo he hecho de simplemente cambiar de material. Sí. En ese caso, debería haber hecho alguna modificación. Es recomendable, o sea, Recomendable. diría que en el
80% de los casos no va a haber ningún problema, o más, en el 90% de los casos no va a haber ningún problema, pero a veces lo podés llegar a tener. Entonces te aviso para que sepas por las dudas. No es necesario, no debería ser necesario en ese caso, pero sería recomendable, porque si no, nuevamente el programa no tiene que resolver y a veces hace cosas raras en el cambio de material. Y no me avivé justamente cuando hablamos del TP1. Bien, mira, y puede pasar que corra y me largue resultados, pero que sean erróneos. El modelo Norsan saca resultados erróneos si no ajustás, no le pedís algo que calcular. No se inicializan bien las cosas. Bien. Pero solo me pasó con ciertos modelos particulares. No, generalmente es o te anda bien o no te converge, pero cuando te anda bien, o sea, o te converge o no te converge, cuando te converge suele estar bien. Con Norsand en particular me ha pasado de que no inicializa bien el cambio. Bien, ok, gracias por la aclaración. Bien, para hablar un poco más de factor de seguridad no drenado, el factor de seguridad no drenado no es intuitivo. O sea, cómo pasar de un SSR y cómo vincularlo a un factor de seguridad no es trivial. O sea, no es lo que uno cree que va a ser. Porque si yo tengo un SSR de 1,5, el factor de seguridad o la resistencia, el factor de seguridad que está vinculado a la resistencia no drenada del SSR de 1,5 depende enormemente del ángulo de fricción. Entonces, si yo tengo un SSR de 1,5 pero un ángulo de fricción de 45, el factor de seguridad es 1,19. Pero ese mismo SSR para un ángulo de fricción de 25 nos da un factor de seguridad de 1,39. Y no es intuitivo esa vinculación. O sea, el mismo SSR para distintos ángulos da factores de seguridad muy distintos. Y no es intuitivo cómo cambian estas cosas. Por último, para la presentación esta, para hablar un poco más de lo que es temas de factor de seguridad, vamos a hablar de lo que es el enfoque del eurocódigo para cómo reducir cargas o perdón, cómo aumentar cargas o reducir resistencias para justamente calcular la seguridad de las estructuras. O sea, el concepto de factor de seguridad está lentamente siendo superado por métodos probabilísticos tipo el RFD, y el eurocódigo justamente fue un código que intentó de alguna forma transformar lo que estaba hecho antes pensado en tensiones admisibles en términos de factor de seguridad al término del RFD. Entonces, vamos a hablar un poco del eurocódigo y primero, para dar una introducción a todo esto, si no están familiarizados con estos métodos, que asumo que sí, lo que tenemos es nosotros una carga que representa nuestro problema. Siempre que tenemos una carga, esta carga es una carga realista, pero después por otro lado tenemos lo que es la carga de diseño. La carga de diseño es siempre una carga realista mayorada para tener en cuenta ciertas incertidumbres. Es decir, la carga de diseño es, por ejemplo, vamos a una norma y nos da una cierta carga de viento, o nos dice que las cargas sobre el dormitorio que yo estoy tiene que ser 300 kilos por metro cuadrado. Todo eso es una carga de diseño, que se sale una norma que se mayora las cargas representativas de lo que es esta habitación. Por separado, los métodos tipo el RFD mayoran las cargas y las acciones. Hay un mayoramiento de 1,6 o 1,7, dependiendo qué carga estamos hablando, de qué acción estamos hablando. Cada acción es mayorada por un cierto valor. Por otro lado, los parámetros resistentes, nuevamente tenemos un parámetro
material representativo y después nosotros elegimos un parámetro de diseño. Es decir, nosotros tenemos una serie de triaxiales y después con estos triaxiales siempre nos tendemos a parar del lado de la seguridad y elegimos una resistencia de diseño que tiene cierta seguridad. Después, el reglamento, el RFD, lo que nos dice es cómo minorar esas resistencias. Finalmente, la verificación es justamente las acciones mayoradas respecto a tenemos que verificar si las acciones mayoradas son menores o mayores a la resistencia minorada y ver si eso verifica nuestro diseño. Esto es lo que hace todas las normativas, pero en general las normativas no están jugando con este número y este número y este número y este número, sino que o mayoran acá, o mayoran acá, o minoran acá, o minoran acá. Es decir, tenemos normativas que nos dicen cómo minorar todas las resistencias, o tenemos normativas que nos dicen, agarrar tu hormigón, hace esta cantidad de probetas y tenés que agarrar el percentil 80. Y eso es toquetear acá. Pero no tenemos cosas que juegan con todas cosas al mismo tiempo. Esta idea de analizar cargas y resistencias basadas en probabilidad es lo que se está usando hoy en día. Se usa en estructuras hace años y de a poco está avanzando sobre la geotecnia. Y lo que hizo el Eurocódigo 7 es intentar llevar todas las normativas de los muchos países que conforman Europa a un único código, pero ahora basado en el RFD para que sea compatible con todo lo que venía de las estructuras. Alguien hace el análisis de una estructura, llega a las fundaciones y tiene que ser compatible una cosa con la otra. Pero, como el Eurocódigo está formado por distintos países y distintos países tenían distintas normativas para cómo tratar cargas admisibles y cómo analizar estas cosas, existen distintas opciones a utilizar. Entonces, uno puede elegir si sigue la directriz de A11 o de A12 o de A2 o de A3. Y cada una de estas opciones nos arroja distintos valores de qué deberíamos mayorar o cómo deberíamos minorar. Y entonces, por ejemplo, el DA11 mayora el peso, el peso, o sea, el peso de suelos lo mayora por 1,3, el peso de todo lo mayora por 1,35, las cargas las mayora por 1,5, pero no minora estas resistencias, no minora safety. En cambio, el D12 hace lo contrario, no aumenta las cargas, no aumenta la carga de peso, aumenta un poco menos las cargas variables y minoran las resistencias por ciertos valores. El DA2, nuevamente, en este caso, mayor a carga de peso, mayor a carga variable, minora distinto la resistencia pasiva. Y el DA3, dependiendo si el peso es de geotecnia o el peso es de estructuras, mayora o no mayora este peso de acá. O sea, mayora solo el peso estructural y no el peso geotécnico. La razón que hace esto es justamente porque cuando queremos analizar estructuras de suelos y específicamente estructuras, o sea, queremos hacer métodos numéricos para geotecnia, nosotros no podemos mayorar las cargas, porque la idea de mayorar la carga es mayorar algo que me produce carga que es desfavorable para mi problema. Y si yo en suelos mayoro el peso de suelos, mayoro la carga, pero al mismo tiempo estoy aumentando el confinamiento. Entonces estoy aumentando la resistencia. Entonces no hace lo que yo querría hacer. Este 1,3 que estaba acá atrás, tachado, no está haciendo el efecto que querían hacer. Entonces, cuando hacemos métodos numéricos en suelos, necesitamos un método que no esté mayorando el peso de suelo. Entonces, elegimos o DA12 o DA3. Y solo estos dos métodos son los que utilizamos. Si quisiésemos utilizar el DA11 o el DA2 que mayoraba el peso del suelo, lo podemos hacer, pero haciendo una especie de truquito para no mayorar el peso del suelo. O sea, lo que hacemos es ignorar esto de acá. Esto dice, tendrías que haber mayorado la carga, no lo mayoro. Y dejo la carga como estoy y afecto en los otros parámetros como me dice la tabla, pero no afecto el peso del suelo.
Después, cuando mayoro las cargas variables las mayoro, pero las mayoro proporcionalmente a lo que no mayoré acá, es decir, esto que era 1,35 le pongo 1, esto que es 1,5 le pongo 1,5 dividido 1,35. Entonces, estoy básicamente mayorando todo 1,35 veces menos. Y como le mayoré menos las cargas, lo que hago ahora es calcular para esas condiciones el factor de seguridad de mi estructura y diseñar para un factor de seguridad de 1,35, el valor que no mayoré acá. Porque si yo hubiese hecho esto, si yo aumento cargas y minoro resistencias, justamente lo que vimos antes es que lo que necesitaba es que las resistencias superen las cargas, es decir, lo que necesito es un factor de seguridad de 1. Cuando yo sigo esta directriz, necesito un factor de seguridad de 1. Como yo no pude seguir esto de acá, lo que hago es no aumentar las cargas por 1,35 y en cambio pedirle un factor de seguridad de 1,35. Esto es si quiero usar estos métodos acá. ¿Se entendió? Asumo que sí. Por último, para complejizar todo esto aún más, el reglamento no nos dice exactamente cómo ni cuándo tenemos que hacer todo esto de aumentar cargas o reducir resistencias. Es decir, yo cuando tengo una excavación, yo tengo una fase inicial, construyo mi muro, empiezo a excavar, en este caso tenía una carga acá, pero bueno, tengo un cierto procedimiento. Tengo una carga, empiezo a excavar, prendo un anclaje, voy generando, deprimiendo la napa, voy construyendo el muro, voy construyendo la losa, hay cierto procedimiento constructivo. Y para analizar si esto verifica o no verifica la norma, tengo dos opciones posibles. Una opción es, hago todo el procedimiento constructivo con los parámetros sin modificar, o sea, sin reducir resistencias, y después a cada etapa, a esta etapa, le reduzco la resistencia y le cuelgo de esa etapa una nueva etapa con resistencias minoradas. Y después a esta etapa le reduzco resistencia. Y a esta etapa le reduzco resistencias. Y a cada etapa que calculé inicialmente todo sin reducir resistencias, después a cada etapa le reduzco resistencias, me verifico si eso colapsa o no colapsa. Si no colapsa, factor mayor que 1, verifica mi reglamento. Y después de ahí perdí mi mouse, puedo determinar las solicitaciones que tiene mi estructura para verificar la estructura. Esa es una opción posible. Pero yo perfectamente podría, en el instante inicial, cuando estaba acá, del instante inicial, minorar resistencias, en realidad tendría que haber agarrado este, inicialmente minorar la resistencia y después seguir construyendo con resistencias minoradas. Es decir, siempre tengo resistencias minoradas. Si a lo largo de la construcción con resistencia minorada no colapsa mi estructura, verifica la estabilidad, o sea, verifica el reglamento, y después de estas etapas busco las solicitaciones de la estructura para después ir a dimensionar la estructura. Ambas son opciones posibles, porque el reglamento no nos dice exactamente qué tenemos que hacer. Ambas son opciones posibles, pero ambas opciones, entre estas opciones, las solicitaciones que termina teniendo mi estructura son distintas. Porque no es lo mismo construir de cierta forma y después reducir resistencia que construir con resistencia minorada. Las solicitaciones que tienen las estructuras son distintas, tanto la solicitación del muro como la carga máxima sobre el anclaje. Tal vez no es sustancialmente distinta, pero puede ser suficientemente distinta para cambiar el diseño. Y nadie nos dice cuál está bien y cuál está mal. Y ni hablar que si seguimos una de esas líneas de reglamento,
me va a dar también distinta que si sigo otro. Si hago la misma prueba, pero ahora siguiendo las directrices del DA3, me da otro set de resistencia sobre mi muro, si voy reduciendo parámetros para cada etapa, que si hubiese reducido de entrada en el modelo. Todas estas 4 opciones de solicitaciones sobre los anclajes y solicitaciones sobre el muro son posibles soluciones siguiendo el mismo código que tiene Europa, lo cual lo hace considerablemente confuso. Pero bueno, la geotecnia tiende a ser confusa. Y con esto creo que terminamos lo que es factores de seguridad y en este caso verificación de Eurocódigo para lo que son fundaciones y otras estructuras. ¿Alguna consulta? Bien. Si no hay consultas, hago un intervalo corto de 5 minutos y en 5 minutos seguimos con el siguiente módulo, que es elementos estructurales dentro de lo que son los programas de geotecnia, para modelar geotecnia. Son 18:03, intervalo de 5 minutos, 18:08. Seguimos, así no nos atrasamos. No quiero irme demasiado lejos. Y claramente, viendo el tiempo, la siguiente presentación va a ser la última de las diapositivas. Bien, nos vemos en 5 minutos.